Noticia, 24 horas al día. Eugenio de Medina Lora, autor del Hilo Conductor, modestamente me hace corregir lo que dije. Este libro aún no ha sido premiado. Lo que fue premiado es un anterior ensayo escrito por Eugenio. ¿Qué tal, Eugenio? Buenas noches. ¿Dónde fue ese ensayo, perdón? Buenas noches, Chema. Gracias por la invitación. Fue publicado en México. Ganó esa vez un concurso sobre el tema de la libertad y la democracia, organizado por la gente de la Fundación Caminos de la Libertad, y tuve la suerte esa vez de ser el primer peruano que ganara ese concurso, ¿no? Entonces... Bueno, Eugenio ya usted lo conoce porque últimamente aparece bastante en radio, TV, tiene su columna en el diario Correo. Además es director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Wiener, entre otros títulos académicos. Con la palabra liberalismo hay gente que entiende cosas muy diferentes de esto, Eugenio. Por ejemplo, ser liberal en Estados Unidos es ser progre, digamos. Claro. Y ser liberal en América Latina muchos lo ven como con ser una especie de conservador. Claro. Entonces la palabra se presta a malentendido. ¿Por qué ocurre eso? Incluso algunos liberales se confunden la palabra liberalismo con anarcocapitalismo, que es el famoso capitalismo de mercado, en fin, ¿no? Bueno, el liberalismo es una cosa muy distinta, ¿no? El liberalismo es todo eso y al mismo tiempo algo distinto. El concepto de liberalismo que yo recojo en el libro básicamente es el concepto de liberalismo anglosajón, que es el liberalismo, llamémoslo, original, y que, bueno, para hacerla fácil, promueve una serie de libertades en la gente, una serie de medidas de mercado, pero siempre bajo la presencia de un Estado que esté acompañando a los individuos en el logro de sus objetivos. Un Estado que obviamente tiene características bastante distintas del Estado intervencionista que se ha hecho tan popular en América Latina. Entonces, este libro lo que pretende, en buena cuenta, es preguntarnos por qué el liberalismo, siendo una doctrina que la gente, cuando no le mencionas la palabra, abraza esa doctrina. Sí, ¿le parece razonable? Totalmente. Los valores de la libertad, los valores de comerciar, de intercambiar, lo vemos en cualquier poblador, los conos de Lima. Una economía de mercado, digamos, justa, con igualdad de oportunidades, ¿no? Nadie está en contra de eso. Por ejemplo, pero hay gente que está en contra de eso, por ejemplo, ¿no? Yo te digo derechamente. Curiosamente, quienes están en contra de la economía de mercado son probablemente los grandes empresarios, porque los grandes empresarios muchas veces... No son liberales. No son liberales. Muchas veces encuentran en su cercanía con el Estado el socio ideal para que les proteja, siempre, por supuesto... Levanto el teléfono y me contesta el ministro porque pertenecemos al mismo club. Tal cual, ¿no? O estudiamos en el mismo colegio. Claro, o es invocar estas manidas, frases de hay que defender el salario de la gente, el empleo, simplemente para proteger sus mercados y hacer negocio, ¿no? O sea, hay empresarios que han hecho negocios con Velasco, con Chávez, y mañana lo harán van a seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, pero curiosamente quienes son más liberales, y por eso la dedicatoria de mi libro está orientada a los liberales que no saben todavía que lo son, es esas personas que se la ganan en el mercado, que sí quieren competir, que sí quieren poner mejores negocios. Veamos los peruanos emergentes. Los nuevos empresarios peruanos. Exacto. ¿Son en el fondo liberales? Por supuesto. Son en el fondo liberales. Ni siquiera muy en el fondo, son liberales. Son liberales. Son liberales. Pero si tú le llamas a él liberal, él te va a decir que no es liberal. Claro. ¿Por qué sucede? Porque los antiliberales, que vienen tanto desde las canteras de las izquierdas como de las canteras de las derechas más reaccionarias, han tildado al liberalismo de algo malo, ¿no? Inclusive nos han puesto el membrete de neoliberales para querer significar algo así como el capitalismo salvaje, ¿no? Y eso también lo desarrollo en el libro, ¿no? Entonces eso genera una distorsión del término. Por eso yo lo que comentaba es que lo que trato de rescatar en el libro, primeramente, es separar este verdadero liberalismo, que además es un liberalismo humanista, un liberalismo que va contra la pobreza, que mejora la condición de la gente, de estos otros epítetos que se le ponen para descalificarlo. Y por otro lado, lo que centralmente quiere recoger el libro es examinar una cosa interesante, Chema. ¿Por qué cuando en América Latina los gobiernos tienen éxito y lo hacen aplicando políticas liberales, al mismo tiempo la gente
en su mentalidad cree que no es liberal, cree que lo liberal es malo. O sea, no hay una correlación entre los resultados y la mentalidad de la gente. Y el libro examina algunas aristas de esa relación, ¿no? Bueno, sobre el antiliberalismo latinoamericano se ha dicho mucho, ¿no? Para algunos se debe a razones casi raciales, para otros tiene que ver con la supuesta herencia indígena, que es más bien de orden colectivista, más que respetar las libertades individuales, lo que importa son este tipo de cosas, y así sucesivamente. Sí, pero me imagino que nada de esto lo explica. ¿A qué se debe la mala fama de la palabra en América Latina? Pero tú permíteme responder tu pregunta en dos partes. Voy a responder primero por la parte final. ¿A qué se debe la mala fama? A todo un sistema educativo, en mi juicio, que ha hecho, que viene muy penetrado por ideas colectivistas, como lo has llamado, que denigra todo lo que es liberal. Y que de alguna manera al individuo lo educa para que no asuma sus responsabilidades. Porque algo que debemos entender es que el verdadero liberalismo te pone por un lado la libertad, pero inmediatamente, como la otra cara de la misma moneda, te pone la responsabilidad individual. Y claro, a nosotros nos gusta la libertad, pero no queremos asumir ninguna responsabilidad, ¿no? Y eso cuando lo transmites a las relaciones entre el Estado y la sociedad, eso se convierte en una relación en la cual el Estado es el responsable de todo, de proveerte todo y nadie tiene la culpa de la sociedad de lo malo que suceda. Pero hay otra lista que me parece interesante examinar. Tú mencionaste los pueblos indígenas. Y yo, la verdad, en mi exploración intelectual he llegado a la conclusión que no es tan cierto que nuestros indígenas sean colectivistas. Y voy a poner dos ejemplos. Uno es lo que nosotros podemos ver hoy en día en el altiplano boliviano, el altiplano peruano-boliviano. Yo no creo que haya personas más comerciantes que la gente que hay en Puno, ¿no es cierto? Y a ver si tú y yo les podemos hacer alguna trastada de negocios a ellos. Además, ahí se respetan las reglas de juego, porque tú sabes que si no se respetan, la cosa viene con chicote en mano, ¿no es cierto? Pero por otro lado, cuando examinamos la historia, creo que, Chema, yo te pido a ti que tienes tanto liderazgo, que de repente lideres una corriente para que volvamos a repensar nuestra historia y quitarnos algunos mitos de cara al Bicentenario. Yo, por ejemplo, pienso que la rebelión de Túpac Amaru II, la rebelión de Túpac Amaru II se da cuando se protesta contra las nuevas normas tributarias y aduaneras de la corona española. O sea, es una rebelión absolutamente antiestatista. ¿No? Y es una rebelión que exalta los valores del comercio y el intercambio de mercado. Para ponerlo en términos actuales, Túpac Amaru era un peruano emergente. Totalmente. Era un empresario. Totalmente. Del transporte. Totalmente. Era un transportista. Tal cual. O sea, tenía su flota de Volvos. Tal cual. Que en esa época no eran Volvos, digamos, no estoy haciendo ningún tipo de publicidad por si acaso, sino eran acemilas. Y eran mulas, etcétera, ¿no? Pero él era eso. Exacto. Él no quería fronteras, él no quería, en fin, entonces esta cosa. Y su gente no quería el aumento de los tributos porque les expropiaba. Pero de todas maneras, fíjate lo que ocurre. En el colegio se nos dice que la época más gloriosa del Perú, y todo el mundo lo cree así, fue la época del Imperio de los Incas. Y se llega a decir que el Imperio de los Incas fue pues un imperio colectivista. Sí, claro. En mi época estaba de moda leer el famoso libro de Baudin que se llamaba el Imperio Socialista de los Incas. Claro. Y entonces, claro, si es una cosa que era colectiva y todos tenemos esta idea del dorado incaico, entonces, mire, hay ese problema. A eso me refería con el gran problema de la educación. El problema de la educación, que además, si lo queremos traer a términos actuales, sabemos perfectamente bajo qué ideología está manejada la educación en el Perú. Pero si tú quieres, volviendo al tema del Imperio Incaico, el Imperio Incaico se ha sobremagnificado, ¿no? Para empezar, yo estoy de acuerdo con eso, yo voy a decir algo de repente para que encienda a las personas que están durmiendo. Chocante. Yo te digo una cosa, si nosotros quisiéramos ensalzar nuestro pasado, miremos de repente a los moche, que estuvieron 1000 años antes que los incas. Caral, ¿qué te parece? Caral estamos hablando ya de 4000, ¿no es cierto? Pero miremos nomás a los moche. Los moche fueron derrotados no por un imperio español, fueron derrotados por el fenómeno del Niño, ¿no? Y sin embargo no resaltamos ese tipo de cosas porque los incas tienen mejor marketing, ¿no es cierto? Mejor marketing, sí pues. Y yo no desconozco la grandeza de los incas, ¿no? En nuestro imaginario está Machu Picchu. Tenemos un cerebro en forma de Machu Picchu. Yo también estoy diciendo aquí una barbaridad. Pero eso es una cosa exagerada. No podemos reducir nuestro pasado a Machu Picchu, en otras palabras, con todo lo grande que es. Tenemos que ir a una breve pausa, por favor, Eugenio, y volvemos.
comercial de Nextel nos trae a la típica modelo de promo, al típico presentador de promo y un super precio. Pero esto no es una promo. Este precio llegó para quedarse. Son los nuevos planes tarifas reducidas para tu prepago Nextel, para que llames a 49 céntimos por minuto a fijos y móviles de cualquier operador y destinos internacionales. Además de tu radio de siempre. Cámbiate a las nuevas tarifas llamando al 144 opción 5. Nextel. Mami, ¿nos lo podemos quedar? ¿Quién puede decir que no a una carita como esa? O esa. Tenía preguntas y sabía a dónde recurrir. Purina Cat Chow tiene todas las proteínas, vitaminas y minerales que tu gato necesita. Purina Cat Chow, sano y feliz siempre. De lunes a viernes y durante todo el día, Mari Carmen Show nos presenta farándula, estrenos, conciertos, exposiciones. Y a las 5:30, entrevistas con las principales figuras del espectáculo. En primera fila, en RPP TV. El programa que nos enlaza con las noticias del Perú y el mundo. Un resumen de la jornada en las imágenes del día. Renato Cisneros. Aquí en Conexión RPP. Acompañado del mejor equipo de conductores. Más información local, internacional, de espectáculos, con los deportes. Conexión RPP. Queremos escucharlo. Estamos en las redes, en Twitter, con @Conexión RPP, también en Facebook y Google+, para contar con sus opiniones. De lunes a viernes, a las 9 en RPP TV. RPP Televisión. La noticia, 24 horas al día. Pues aquí estamos con Eugenio de Medina Lora y su libro El hilo conductor, La viabilidad del liberalismo en América Latina. ¿Qué es y qué no es el liberalismo? Es lo que hemos estado conversando. Y vale la pena ver cómo actuaría un liberal frente a ciertas situaciones, ¿no es cierto? Para mucha gente, liberal es aquel que es el dejar de hacer, dejar pasar. Es decir, libertad absoluta en lo económico, el Estado que se dedique a mirar de lejos y que no haga absolutamente nada. ¿Eso es una caricatura, el liberalismo? Bueno, hay algunos liberales que piensan así, ¿no? Más pegados al anarquismo, si tú quieres verlo de esa manera. Pero yo creo que un verdadero liberal tiene que mirarlo de una manera pragmática. El liberal no puede estar fuera de los compromisos concretos de la sociedad en la que está, ¿no? Yo siempre digo, por más que uno llegue convencido de los principios liberales a gobernar un país, no puedes desactivar los programas sociales que hay, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Porque los programas sociales atenúan una situación de pobreza especial. Puedes mejorarlos, puedes hacerlos mucho más eficientes para que no sean todas estas mafias que sabemos que son ahora. Pero sí tienes que mantener ciertos niveles de soporte. El liberalismo que yo critico es el liberalismo contemplativo, ¿no? Creo que el liberalismo tiene que comprometerse de una manera intensa con el tema de la solución del problema de la pobreza. Y en ese sentido sí creo que el libro me va a distanciar de algunos amigos liberales, porque yo aquí critico mucho a los liberales de cóctel, ¿no? Estos liberales que se pasean en los grandes eventos y que solamente dicen, bueno, tú eres muy bueno y tú eres mejor y nos intercambiamos piropos, ¿no es cierto? Un liberal, por ejemplo, ¿qué dice ante esta frase? Mira, el empleo viene solo. ¿Por qué? Porque si hay inversión y si tú creas condiciones políticas, jurídicas para la inversión, eso va a traer como consecuencia empleo automáticamente. Un liberal que dice ante esto. Que es cierto y no es cierto. Es cierto, o sea, no es cierto. Digamos, el empleo viene solo cuando tú generas condiciones de mercado donde hay inversión y se emplea más gentes. Pero ¿dónde tiene que entrar el Estado? Por ejemplo, en promover que haya una buena educación de calidad, para que la gente sea capaz de, por sus propios medios, subirse al carro del desarrollo. Okay. Si tú tienes una serie de empresas que vienen, ¿no es cierto? Y vienen con tecnologías de punta. Pero los peruanos solamente saben limpiar baños. Los peruanos terminan limpiando baños. Entonces hoy en día tenemos casos concretos donde muchas veces para manejar maquinaria pesada traes gente de Colombia o de Sudáfrica, ¿no es cierto? Cuando acá nos llenamos de abogados y de economistas. No estamos desarrollando una ingeniería de primer nivel. No estamos, por ejemplo, haciendo, Chema, algo que debería ser fundamental, y de nuevo es políticamente incorrecto lo que te voy a decir. Para mí, antes que los niños aprendan a hablar quechua en las zonas andinas, debieran aprender a hablar inglés. El inglés es lo que le permite a un niño de Chumbivilcas insertarse al mundo. Eugenio de Medina, ¿se da usted cuenta de lo que está diciendo? Totalmente. Me hago responsable por eso. Porque eso parece que está
contracorriente de todo lo que es la identidad cultural y todo eso. No tiene que ver con la identidad nacional y todo. Eso hizo Corea. Te cuento, Corea del Sur, y eso lo tiene documentado Andrés Oppenheimer, uno de sus grandes éxitos de por qué pudieron asimilarse a la gran tecnología fue porque su población se veía inglés. Los chinos, que todavía ves cómo se insertan al mercado y salen por millones de la pobreza, saben hablar el idioma internacional, porque con eso tú accedes al conocimiento de punta. Claro. ¿China es un país liberal? No es un país liberal. No es un país liberal. Pero en China hay una economía de mercado en ciertas áreas. Así es. Y se ha habido con un boom, un crecimiento económico también, pero con una dictadura política. Sí, pero es lo, ¿Cómo es posible pero es lo único que los ha salvado. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Es que eso también trata mi libro, ¿no? La relación entre la economía y la política, y trato el caso de China. Aparentemente China está bien y de hecho está mucho mejor. A ver, ni siquiera está mucho mejor. Las trazas de economía de mercado, como bien dices, en algunas zonas vinculadas a los grandes puertos de China, han corregido el desastroso régimen maoísta que empobreció China. ¿No es cierto? Por supuesto, ¿no? Eso está completamente vinculado a la constatación empírica. Con hambrunas y cosas. Y con unas muertes, pues, o sea, creo que más que Mao ha matado muy pocos, ¿no? en la historia de la humanidad. Pero sin embargo, China podría crecer de pronto más si tuviera otro tipo de régimen. Porque las democracias liberales, que es lo que también trato en el libro, son el soporte de las economías de mercado, pero hay que dejarlas de que tengan tiempo de fructificar. En el caso de China, la contracción del pensamiento, la compulsión para pensar de una manera, hace de que las fuerzas no exploten todavía como debieran explotar. La pregunta es, ¿hay crecimiento económico con democracia? ¿O la democracia viene después del crecimiento económico? Porque mira, los fascinantes países asiáticos no han sido democráticos para crecer económicamente. Corea del Sur no ha sido un país muy democrático, que digamos. Singapur, que es una cosa fascinante, bueno, y ya de China no hablemos nada. ¿Y qué pasa con Japón? Japón sienta las bases de su esplendoroso crecimiento económico bajo una ocupación militar, Dios mío, del general MacArthur, que se convirtió en un dictador total, pero fue el gran ministro de Economía. Yo te voy a dar la respuesta que está también en el libro, que es una hipótesis, por supuesto, es una conjetura. Aquí no hay verdades talladas en piedra, ¿no? Yo lo que pienso es que, y has dado en el clavo, para que las economías florezcan, necesitas democracias liberales que las hagan florecer. Sin embargo, para que las economías salgan de una mala situación y den el salto, muchas veces necesitas, y hay que decirlo, transgredir las reglas de la democracia o cambiar el tipo de democracia liberal por otro tipo de democracia que puede ser democracias totalitarias, como ha habido en muchos casos en el mundo, o en algunos casos algunas dictaduras, ¿no? El caso de Chile. O sea, yo no voy a poner aquí puristamente a decir solo la democracia produce crecimiento, pero sin embargo sí creo que una vez que tú corriges ese rumbo, ¿no es cierto? Para tú proyectarte en el largo plazo sí necesitas libertades. El sistema político que genere libertades, ¿no? Ejemplo, Chile. Pinochet fue liberal, no fue liberal. No fue liberal. Pero él inicia un proceso económico que, bueno, se dice que ha habido cambios, evidentemente, pero se ha mantenido. Bueno, un proyecto económico. Claro, es lo mismo que Fujimori en Perú, ¿no es cierto? Que tampoco era liberal. Y se mantiene el esquema económico más o menos, ¿no? Claro, el problema es que el modelo económico que tenemos en Perú y que también ha ocurrido en Chile, más está ocurriendo en Perú, se le ha torpedeado severamente. Entonces, el modelo económico de desarrollo que hemos emprendido en ningún momento contemplaba de que tú toda la vida ibas a vivir de materias primas, ¿no? Tú tienes que desarrollar un mercado de materias primas, primero estabilizas, luego desarrollas un mercado de economía primaria y acumulas para invertir en otras cosas, por ejemplo, capital humano. ¿Qué hemos hecho, Chema, en la educación en los últimos 20 años? ¿No? ¿Qué hemos hecho? Ya ni siquiera todo el gobierno militar de Velasco. Hablando de minería, ¿qué es lo liberal con la gran minería? Nosotros vivimos de la minería. El Perú es un país que todavía desde hace muchísimos años y va a seguir mucho tiempo más, sus principales divisas vienen de la minería. Hay un grupo que no quiere minería en el Perú. Esto está clarísimo. Definitivamente. ¿Qué hace un liberal en ese momento? ¿Hace un referéndum? No. ¿Hace una consulta previa? No, un liberal se guía por la ley, primeramente. Y en el Perú la ley establece que el Estado es el que tiene que decir lo de los recursos naturales. Ahora, yo si pudiera cambiar la ley, ¿qué cosa haría o qué cosa propondría? ¿El sistema de propiedad? El sistema de propiedad individual.
¿no es cierto? Pero en ese caso tendríamos que hacer que las comunidades negocien. O sea, exactamente. Pero que las comunidades, no los partidos que hacen política con las comunidades. No, claro. Porque si tú a las comunidades les dices, es bastante, en el fondo no es tan difícil. Sí. Si no quieres llegar al régimen de propiedad, por lo menos dales un 10 o 20% de acciones sobre la compañía, de la explotación. Y habla con la gente. Pero claro. A ver quién va a decirte que no. De hecho, eso se hace en el Perú, por ejemplo, en turismo, con gran resultado. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo. Una comunidad nativa peruana en Madre de Dios es la comunidad Eja. Son dueños de unas tierras. Han hecho un contrato con una compañía privada de turismo. Claro. Y hacen los famosos lodges amazónicos. Ajá, ¿correcto? Perfecto. Y entonces hay un sistema de reparto de ganancias, claro, con porcentajes, todo debidamente... Claro. Pero tú diste en el clavo. Eso parte de una institución fundamental para el crecimiento, el derecho de propiedad. ¿No es cierto? Sí. Cuando no tienes derecho a propiedad, mira nomás el caso de lo que llegaron a ser las cooperativas agrarias de producción, las famosas CAPs, ¿no es cierto? Gran parte de los atributos que se le dan a Fujimori no son otra cosa que restañar lo que Velasco había reventado con la famosa cooperativa sobre las haciendas que teníamos. No nos olvidemos una cosa interesante, Chema. Nosotros votamos de acá a la Grace, que estaba en Paramonga. Capitales ingleses. Tú sabes que los ingleses han sido la primera potencia del mundo por 300 años. Y Fujimori, uno de los grandes éxitos que se les atribuye es traer a los colombianos de Manuelita para el norte, para Laredo, ¿no? Entonces, imagínate tú, hemos cambiado capitales ingleses por colombianos. Claro. Entonces, se modernizó Laredo, ¿no? Se modernizó. Claro, que eran unas plantas industriales también hoy antiquísimas. Se modernizó, pero lo que quiero decir es que mira tú, ¿no? Hemos cambiado. O sea, hoy en día no estamos atrayendo capitales ingleses, ni capitales franceses ni alemanes, ¿no? O sea, estamos diciendo, estamos en un boom de inversión y no nos olvidamos que la escala del 60 ya lo teníamos. Si llega una empresa brasileña, disparamos cohetes de fuegos artificiales. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Un liberal, ¿qué hace frente al tema del referéndum? Porque con este motivo el referéndum sobre la Municipalidad de Lima, nos hemos olvidado que ha habido varios referéndums ya. Perdón, referéndum. Procesos de revocatoria, perdón. Sí. Estoy hablando mal. Sí. Procesos de revocatoria. Un liberal aplaude a eso, hace que eso se extienda como está haciendo Marco Tulio Gutiérrez, que quiere que haya también revocatoria para los congresistas. Yo te voy a ser sincero, yo no quiero hablar a nombre de los liberales, yo no soy presidente de un partido liberal. Sí, por eso soy un liberal. Pero yo te diría, yo como liberal he defendido la institucionalidad de la revocatoria. Claro. Porque me parece que la revocatoria, más allá de que me guste o no a quién voy a sustituir, es un mecanismo de expresión de la gente. Es un mecanismo de expresión absolutamente legal y válido, muy diferente de la forma en que, por ejemplo, las izquierdas peruanas revocan autoridades. ¿Cómo te revocan una autoridad las izquierdas peruanas? Como hicieron con el alcalde de Ilave. Lo ponen en un lugar y le prenden fuego o lo sacan a golpe. ¿Eso es izquierda o eso es otra cosa rara? Bueno, pero no se puede calificar políticamente. Pero ¿cuáles son los grupos que asusan a esta gente? O sea, si tú ves los grupos que están asusando a esta gente, son grupos normalmente de izquierda. Tierra y Libertad, por ejemplo, es un grupo de izquierda, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, la revocatoria es un excelente mecanismo. Yo, sinceramente, estoy a favor de este mecanismo que está apoyando Marco Tulio Gutiérrez. Yo no tengo una amistad personal con él, pero me parece excelente que nosotros podamos, por ejemplo, mandar a su casa a un montón de congresistas que o están delinquiendo o no sirven absolutamente para nada en aporte de leyes y entorpecen más bien las leyes buenas, ¿no? Entonces yo sinceramente creo que todo lo que le dé poder a la gente dentro de ciertos parámetros me parece que es saludable para un liberal. Poder a la gente. Esa es una palabra clave. Poder a la gente. El liberalismo, ¿no? Poder a la gente, pero un poder en el marco de la ley, ¿no? No un poder fuente ovejuna para linchar a cualquiera y para que la gente simplemente haga un manchón de protestas y listo. No hay que confundir, Chema, con esto, concluyo esto, no hay que confundir la opinión de la gente con la muchedumbre, ¿no? La muchedumbre, la masa, donde podemos estar cualquiera de nosotros, no tiene conciencia de lo mejor para ellos. Lo otro es una opinión pública, digamos, procesada a través de valga la redundancia, proceso democrático, un sistema, y que bueno, hemos tenido una excelente experiencia en este pues se nos ha acabado el tiempo. Bueno, imagínate. Muchas gracias. Solamente para invitar a... el libro se presenta. Invitar a la presentación. El 18.
El 18. Es en la librería Sur. Efectivamente. ¿Dónde queda la librería Sur? En la cuadra, sí, que traigo el papelito porque me olvido. Sí. El 683 de Pardo y Aliaga. Correcto. Es San Isidro, el día 18. Y el 23 en la universidad. Eso lo vamos a dejar para después todavía, porque todavía no hemos centrado las cosas de ahí, pero vamos a hacerla primero a la librería Sur y espero que esta semana estén llegando ya los ejemplares de España. Muy bien. Y espero que sea recibido por la gente. Muchas gracias, Eugenio. Gracias. Eugenio de Medina Lora y su libro El hilo conductor, la viabilidad del liberalismo en América Latina. El programa se nos va, nos queda corto, felizmente, porque eso significa que está interesante, supongo. Ojalá. Y antes de retirarnos, el bicho del día, aunque no es un bicho, es esta ollita, que es cortesía de Ricardo Serpa. Cuando se abre así sale el... ¿Cómo se llama? El genio de la botella, el genio de la botella, ¿no? Pero ahora no, porque estamos en televisión. Bueno, el genio de la olla. Es cortesía de Ricardo Serpa, viajó por fin de año al Valle del Colca. Y este recuerdo lo ha traído de ahí. Muchas gracias a Ricardo. Señores y señores, buenas noches. Gracias por su sintonía. Conmigo será hasta mañana a la 1 de la tarde por RPP Noticias. Buenas noches.